Hola, soy la alumna Marily Flores Reyes de la Universidad Católica Sede Sapienza, que pertenezco a la Facultad de Ingeniería de la carrera profesional de Ingeniería Industrial. Haré un desarrollo de la práctica calificada 1 de la fila A. El tema es mecánica de fluidos. Este examen consta de 4 preguntas teóricas y 4 ejercicios, de los cuales comenzaré con la pregunta número 1. 1. ¿Cómo se define el calor? Se define como la transferencia de energía térmica debido a una diferencia de temperatura. 2. ¿Qué es la temperatura? La temperatura es una magnitud física que refleja la cantidad de calor, ya sea de un cuerpo, de un objeto o del ambiente. 3. ¿Qué es la energía térmica? Se denomina energía térmica a la fuerza liberada en forma de calor. El calor puede ser transmitido por los cuerpos, por conducción, por convección y por radiación. 4. ¿Qué indica el postulado de la ley de continuidad respecto a los fluidos? La ecuación de continuidad no es más que un caso particular del principio de conservación de la masa. Se basa en que el caudal del fluido ha de permanecer constante a lo largo de toda la conducción, dado que el caudal es el producto de la superficie de una sección del conducto por la velocidad con que fluye el fluido. Tendremos en que 2 puntos de una misma tubería se debe cumplir que un caudal 2 sea a caudal 1 sea igual a caudal 2, donde el caudal 1 es el área 1 por velocidad 1, igual al área 2 por la velocidad 2. Ahora pasaremos con los ejercicios. ¿Qué presión 1 se requiere para obtener un gasto de 0.1 pies cúbicos sobre segundos del depósito que se muestra en la figura? Considere que el peso específico de la gasolina es de 50 libras pies cúbicos. Como aquí tenemos, tomamos el punto 1, punto 2, punto 3. El punto 3 será nuestra línea de referencia. Entonces haremos las respectivas conversiones del sistema británico al sistema internacional. Entonces, nos dan el peso específico de la gasolina como 50 libras pies cúbicos, entonces convirtiendo a kilogramos sobre metros cúbicos nos daría 800.92. Asimismo para las zetas. Las zetas son las alturas, Z1 que es 2 y Z2 que es 3.6 foot, y convirtiendo al sistema internacional sería 0.61 metros para Z1 y para Z2 es 1.1 metros. Asimismo para el diámetro, que tenemos 0.06 foot y 0.01 metros convertido. Entonces, para la densidad relativa, para poder hallar la densidad del cuerpo tenemos esta fórmula, que la densidad relativa sea igual a la densidad del cuerpo sobre la densidad del agua. Entonces, despejando, la densidad del cuerpo será igual a la densidad relativa por la densidad del agua. Entonces, la densidad del cuerpo, como sabemos, la densidad relativa nos da como dato 1.1 y reemplazamos por 1000, que la densidad del agua será siempre 1000. Entonces, reemplazando nos saldría de la densidad del cuerpo 1100. Asimismo, en esta ecuación, donde el peso específico del agua sería la densidad del cuerpo por la gravedad, ya que tenemos el resultado de la densidad del cuerpo por la gravedad que debemos saber por teoría, simplemente reemplazamos y obtenemos el peso específico del agua, que nos saldría 10.791. Y asimismo sabemos también que la presión 2 va a ser igual a la presión 1 más el peso específico de la gasolina por la altura. Despejando, para la presión 1 nos va a salir que la presión 2 menos
el peso específico de la gasolina por la altura. Esto será nuestra primera ecuación, que lo usaremos más adelante. Usamos la fórmula del caudal. El caudal nos dice que es área por velocidad, pero lo que nos pide hallar primero es la velocidad 3. Entonces, en el dato nos daban que el caudal era 0.1 pies cúbicos sobre segundos, y convertido en el sistema internacional nos daría 2.832 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre segundos. Entonces, simplemente reemplazamos para poder hallar la velocidad 3. Entonces, el caudal es de 2.832 por 10 a la menos 3 sobre el área. El área sería pi sobre 4 por el diámetro al cuadrado. Entonces, la velocidad 3 nos saldría 36.05 metros sobre segundo. Y ya que tenemos este valor de la velocidad 3, aplicamos ahora Bernoulli, la ecuación de Bernoulli, tomando el punto 2 y el punto 3. Asimismo, despejamos y eliminamos algunos datos, la Z1 eliminamos y la velocidad 2, ya que la Z1 es la línea de referencia y no tiene altura. Y la velocidad 2 se elimina porque la velocidad es mínima, entonces consideramos que es 0. Despejando, obtenemos que la presión 2 sobre el peso específico del agua salada menos la presión 3 sobre el peso específico del agua salada sea igual a la velocidad 3 sobre 2 por la gravedad menos Z2. Entonces, despejamos la presión 2 y obtenemos esta segunda ecuación, ya que tenemos todos los valores donde la presión 3 es la presión atmosférica y la velocidad 3 ya obtenido aquí, simplemente reemplazamos por menos Z, ¿no? Z2, que va a ser la altura 2, ya pero convertido sería 1.1. Simplemente reemplazamos donde la presión atmosférica es de, como teoría debemos saberlo, ya 101.3 por 10 al cubo sobre el peso específico del agua salada, ya obtenido anteriormente. Tenemos como 10.791 más la velocidad 3 que aquí tenemos, que habíamos obtenido anteriormente, y sobre 2 por la gravedad 9.81 menos la altura que ya aquí tenemos por el peso específico del agua salada nuevamente. Entonces, sumando y despejando, nos saldría que la presión 2 sea igual a de 804.211.275 pascales. Ya obtenido la presión 2 y velocidad 3 y todo lo resto, en esta presión 2 reemplazamos a nuestra primera ecuación, que tenemos presión 1 igual a presión 2 menos el peso específico de la gasolina por la altura. Reemplazamos a la presión 2, que es de 804.211.275 pascales, menos el peso específico de la gasolina, que era de 800.92 por la altura. Y la presión 1 nos saldría 152.855.96 pascales. 6. Fluye agua continuamente de un tanque abierto. La altura del punto 1 es de 10 metros
y de los puntos 2 y 3 son 2 metros. El área transversal en el punto 2 es de 0.035 metros cuadrados. En el punto 3 es de 0.012 metros cuadrados. El área del tanque es muy grande a comparación con el área transversal del tubo. Nos pide determinar el flujo volumétrico, que es el caudal, y la presión manométrico en el punto 2. Para ello, para poder hallar el caudal, usamos la ecuación de Bernoulli, tomando los puntos 1 y punto 3. Despejamos, eliminando la presión 1, velocidad 1, presión 3 y Z3. Z3 es la altura, y como es la línea de referencia y no tiene altura, consideramos que sea 0. Y la presión 1 y la presión 2 es la presión atmosférica. Como son atmosféricas, se eliminan. Entonces obtenemos un Z1 igual a la velocidad 3 al cuadrado entre 2 por la gravedad. Para poder hallar la velocidad 3, simplemente reemplazamos con los datos anteriores y nos va a salir velocidad 3 12.52 metros sobre segundo. Y ahora este dato, la velocidad 3, reemplazamos al caudal, que es de área 3 por la velocidad 3. Área tenemos 0.012 metros cuadrados por la velocidad, que es 12.52 metros sobre segundo. Entonces el caudal nos saldrá 0.15 metros cúbicos sobre segundo. Ahora hallamos la presión manométrica del punto 2. Para poder hallar la presión manométrica del punto 2, aplicamos la ley de la continuidad, donde tomamos el punto 2 y el punto 3. Entonces, simplemente reemplazando y despejando, nos va a salir esta ecuación, donde la velocidad 2 sea igual al área 3 por la velocidad 3 sobre el área 2. Simplemente reemplazamos con estos datos que ya obtuvimos, donde la velocidad 2 nos saldrá de 4.3 metros sobre segundo. Entonces, seguimos hallando con la ecuación de Bernoulli, tomando el punto 2 y el punto 1. Asimismo, despejando, nos va a salir que la presión 2 sea de 170.535 pascales. La presión 2 será nuestra presión absoluta. Ahora, para poder hallar la presión manométrica, tenemos esta fórmula donde dice que la presión absoluta sea igual a la presión manométrica más la presión atmosférica. Despejando, la presión manométrica, que es lo que nos pide, sea igual a la presión absoluta menos la presión atmosférica. Entonces simplemente reemplazamos con nuestros datos anteriores y la presión manométrica nos saldrá de 69.235 pascales. 7. Se tiene un tubo de pitón que mide las velocidades dentro de una tubería de 1 metro de diámetro. Si se sabe que la distribución de velocidades sigue una ecuación cuadrática, hallar dicha ecuación si se sabe que cuando H fluido sea igual 0.5 metros, la columna de H mercurio 6, y cuando H fluido de 0.25 metros, la columna de H mercurio sea de 3 metros. La densidad relativa del mercurio es de 13. Hacemos las respectivas conversiones tomando
la densidad del cuerpo igual a la densidad relativa por la densidad del agua, donde la densidad del cuerpo será igual a la densidad relativa, que es de 13.5 por la densidad del agua, 1000. Entonces la densidad del cuerpo nos saldrá de 13.500. Y asimismo, reemplazando para poder hallar el peso específico del mercurio, como ya tenemos la densidad del cuerpo, reemplazamos por la gravedad. Entonces el peso específico del mercurio o del cuerpo nos saldrá 132.435. Ahora, hallamos la velocidad 1 y velocidad 2 con la ecuación de Pitot, donde nos dice que la ecuación de Pitot es la velocidad igual a la raíz cuadrada de 2 por la gravedad por el peso específico del mercurio por la altura sobre el peso específico. Reemplazamos con los datos que anteriormente nos daban. Entonces nos va a dar que la velocidad 1 sea igual a 3.99 metros sobre segundos. Igualmente para la velocidad 2, y obtenemos que la velocidad 2 sea de 2.82 metros sobre segundo. Hallamos la ecuación. Sabemos que la ecuación cuadrática es igual x menos h igual al coeficiente a, o cualquier coeficiente podemos obtener aquí, por y menos k al cuadrado. Entonces x estará en función de la velocidad. Entonces simplemente reemplazamos la altura, que era de 3.99, igual a la a por y como k es 0, entonces simplemente será a por y al cuadrado. Seguimos reemplazando y vamos a obtener que a sea menos 15.92. Y nuevamente, como ya tenemos el coeficiente a, reemplazamos nuevamente a nuestra ecuación original, ya que tenemos las coordenadas y tenemos el valor de a. Entonces x menos 3.98 será igual a menos 15.92 por y menos 0 al cuadrado. Entonces, despejando, nos saldrá nuestra ecuación de 15.92 y al cuadrado más x menos 3.98. 8. Por una tubería lista de 300 milímetros de diámetro, continua a una longitud de 1.4 kilómetros, se bombea agua a condiciones normales hasta una altura de 30.9 metros. La altura descarga en un tanque abierto a la presión atmosférica con una rapidez volumétrica de 0.45 litros sobre segundo. Nos pide calcular la diferencia de presión en la tubería entre A y B. Si de A a B hay 0.5 kilómetros. Y luego nos pide hallar la diferencia de presión en la tubería entre A y C. También la potencia de la bomba necesaria para subir el agua. Primero hallaremos la diferencia de presión en la tubería entre A y B. Para ello usamos la ecuación de Bernoulli, tomando los puntos A y B. Entonces despejamos y eliminamos, nos va a quedar una ecuación donde la presión A menos la presión B sea entre el peso específico del agua sea igual a 0. Entonces, pasando la densidad, el peso específico del agua por 0 será 0. Y hallamos la diferencia entre la presión A menos la presión B sea igual a 0.
El punto 2 nos pide hallar la diferencia de presión entre la tubería A y C. Entonces tomamos el punto A y C para poder hallar. Nuevamente usamos la ecuación de Bernoulli. Simplemente despejamos y nos saldrá esta ecuación. Y reemplazamos. Como tenemos Z, el valor de Z será de 30.9, que es la altura. Y la presión de A menos la presión de C entre 1000, que es el peso, la densidad del agua, por la gravedad. Todo esto es el peso específico del agua. Pasaría, ¿no?, a multiplicar este multiplicador, pasaría 9810 por 30.9. Entonces la diferencia entre A menos presión A menos presión C será igual a 303.129 pascales. Ahora nos pide hallar la potencia de la bomba. Sabemos que la ecuación de la potencia es igual al peso específico por la altura y por el caudal. Ya tenemos el dato del caudal y el peso específico del agua y la altura. Simplemente reemplazamos. Y nos saldría que la potencia sea 136.408 watts. Gracias.